El segundo tema a tratar es interferencia, difracción y polarización. El primer tema, que es difracción, dice que es la capacidad de las ondas para deflectarse alrededor de los obstáculos que encuentran en su trayectoria. Esto forma parte del principio de las ondas de Huygens, que dice que cada punto de una frente de onda puede considerarse como una nueva frente de ondas secundarias. Vamos a ilustrarlo en un ejemplo con esta imagen. Aquí tenemos un generador de ondas planas. Aquí se ven las ondas que son paralelas planas, las cuales se encuentran con un obstáculo, en este caso la barrera. Este tiene una pequeña apertura. La difracción explica que estas ondas van a tratar de desviarse del obstáculo para encontrar una nueva ruta en la cual puedan seguir propagándose las ondas. Esta nueva ruta es la apertura, entonces estas ondas primarias son las que generan las ondas secundarias que van a continuar propagándose. Esto nos va a ayudar para entender el siguiente experimento de Young, en donde vamos a ver los temas de interferencia. Primero que nada vamos a analizar esta representación de la imagen. Entonces se explica el experimento que realizó Young, en donde usó la luz para ver su comportamiento como ondas. Aquí vemos una parte de las ondas, las cuales se ven paralelas, y aquí está la barra que tiene una pequeña apertura. Estas aperturas son de milímetros y tienen normalmente la misma medida de distancia que la separación entre onda y onda. Estas, por la difracción que habíamos visto, buscan dónde desviarse hacia una nueva trayectoria y encuentran un nuevo obstáculo, pero en el cual hay dos aperturas por las cuales pueden pasar. Así que generan estas ondas secundarias que podemos ver que conforme vayan propagándose van a generar que haya una interferencia entre ellas. Y es así como al final no solamente se van a encontrar uno o dos puntos de luz directamente, sino que van a ser varios, los cuales en el centro va a ser el de mayor intensidad y conforme se vayan alejando va a ir aumentando la nitidez. Entonces, ¿cómo se explica esto? Pues hay la interferencia que tiene ya sea una constructiva o una destructiva. La constructiva es cuando las ondas pueden alinearse perfectamente una con otra porque empiezan y terminan de la misma manera. Como podemos ver en este ejemplo de la imagen, esta onda tiene la misma forma que la segunda, por lo tal, si tratan de superponerse, entonces la onda que va a generar va a ser de mayor intensidad. Esa luz que se va a generar va a ser de mayor intensidad que de las ondas individuales. Entonces, en ese caso sería una interferencia constructiva porque las ondas se van a ir sumando. Sin embargo, también hay una destructiva, que como su nombre lo indica, se van restando o destruyendo consecutivamente. Para el caso de la interferencia constructiva, lo podemos ver en este dibujo por medio de los puntos. Cada vez que coincidan los puntos o picos que se forman por la interferencia de las ondas, va a provocar una suma que termine en una fase o en una zona clara. Y esto no solamente en el centro. En el centro es donde se genera con mayor intensidad porque es donde se alinea más perfectamente. Sin embargo, esto puede ocurrir en diferentes puntos, como en el caso del rojo, siempre que coincidan los picos. Sin embargo, en el caso de la interferencia destructiva, es cuando se van alineando los picos con las líneas, entonces no tienen esa misma continuidad y forma
las ondas porque no empiezan en el mismo lugar ni terminan y se van restando, por lo tanto generan las fases oscuras. Como se ven en la imagen, en esta barra, que sería como si fuera esta placa, no solamente hay dos líneas de luz, sino que hay varios en los cuales demuestra que hay luz o una fase clara, intercalados con fases o rayas oscuras. Ahora, las oscuras, para poder entender cómo es la interferencia destructiva que genera estas fases oscuras, imaginemos que está la apertura S1 y la apertura S2. Si se dirigieran en el centro, que es en B, es la misma idea, esta imagen junto con esta, tendríamos el primer caso, en el cual la distancia de la primera apertura hasta B sería igual de la segunda apertura hasta B. Y empezarían en la misma posición y terminarían en la misma posición. Por lo tanto, si se superponen, se suman. Sin embargo, en las oscuras empieza la apertura 1, la onda 1 empieza en un lugar y la onda 2 empieza en un lugar diferente. Por lo tanto, no van a coincidir sus partes altas y las partes bajas de la onda. Y si se tratan de superponer, entonces no van a quedar una encima de otra, no van a quedar perfectamente alineadas, lo cual va a ocasionar que haya una resta entre ellas, y es por eso que generan las fases oscuras. Estas fases oscuras pueden generarse en los distintos puntos siempre y cuando sean los picos o puntos junto con las líneas, y las fases claras pueden irse alineando igual dependiendo de la distancia, pero no solamente en el punto de en medio, sino también en distintas distancias, como por ejemplo en el caso del punto D, en el cual hay una fase clara porque, como vemos en esta apertura, inicia en la misma posición y termina en la misma posición. Entonces, si se tratan de superponer, estas van a quedar perfectamente alineadas y van a generar la fase clara. Ahora, para entender las fórmulas, vamos a imaginarnos este caso en donde este punto de A hasta el punto B generan el eje principal. El punto D es la fase clara de la cual estábamos hablando. La distancia entre estos dos puntos va a ser Y. La distancia entre estas dos placas va a ser X. La distancia entre las dos aperturas S1 y S2 va a ser D. Entonces, tenemos un ejemplo en el cual nos va a ayudar a entender la primera fórmula, que es la razón de cambio de P. P son las distancias. P1 es de la primera apertura hasta D y P2 de la segunda apertura hasta D. Entonces, esta razón de cambio dice que es P1 menos P2. Para el caso de la fase clara del centro, como explicábamos en el anterior ejercicio o en la anterior diapositiva, vemos que la distancia de la primera apertura hasta el punto B y de la segunda hasta el punto B son iguales. Por lo tanto, teniendo el valor que se tenga, se van a restar los mismos valores y la razón de cambio va a ser 0. Cuando la razón de cambio sea 0, esas fases van a ser puntos o van a ser zonas claras. Pero entonces, ¿por qué esta equivalencia de seno de teta? Bueno, imaginándonos con este punto D, que ya no está en medio, vamos a ver que es una fase clara. Pero ¿cómo es posible si no está en el centro? Primero vemos que la distancia P1 es mayor a la de P2. Entonces, para tratar de que estas dos distancias sean iguales, se va a trazar una línea recta de S2 hasta C, la cual va a buscar que la distancia entre P1 y P2 tengan el mismo valor, para que cuando se haga su razón de cambio sea de 0.
Ahora si vemos por trigonometría, los ángulos que tienen de A a D, la recta que forman, y de A a B, la recta que forman, está el ángulo θ. Y ahora podemos ver que si comparamos las líneas de S2 hasta D, de A a D y de S1 hasta D, vemos que son perpendiculares a la recta que tratamos de formar para que esta razón de cambio diera 0, que es de S2 hasta C. Entonces, este ángulo de θ que se va a tener va a ser equivalente a este ángulo de θ que se está formando. Entonces, para obtener este lado de acá, que va a representar la razón de cambio, que es la diferencia por la cual P1 logró convertirse en equivalente valor que P2, se va a obtener igual por trigonometría. Vamos a sustituir utilizando seno, que es seno cateto opuesto, que es este que queremos buscar, sobre hipotenusa, que es el valor de D. Y vamos a obtener que este cateto opuesto va a ser de seno de θ, este ángulo, el cual es el equivalente, pues igual al este. Entonces así es como surge la primera fórmula. Y esa fórmula va a ser aplicada de dos maneras distintas para cada uno de los casos. Para el caso de las fases claras se van a manejar n's, que son los turnos, digamos así, o los recorridos que va tomando el valor, que tienen que ser enteros, porque de esta manera la onda va a comenzar en el mismo lugar, va a tener un recorrido total, por lo tanto tienen que ser solamente valores enteros para que al superponerse puedan tener la misma forma y no puedan haber problemas al momento de calcular su razón de cambio. Van a poder ser zonas claras. Sin embargo, para el caso de las fases oscuras van a ser decimales, porque en esos casos las órbitas no van a coincidir en su principio, por lo tanto se van a ir restando hasta que se obtenga la fase oscura. Es por eso que n van a ser impares por longitud de onda sobre 2, para que queden decimales. Y ahora, para aplicar estas fórmulas sin tener que poner el seno de θ, vamos a ver un caso en el cual el seno de θ se va a aproximar a tangente de θ. Cada vez que y sea más pequeño, vemos que el valor de a a b va a ser casi igual al valor de a a d. Es como si esta recta punteada se fuera acercando cada vez más acá. Entonces, como van a ser casi los mismos valores, vamos a ver que tangente de θ, si tomamos aquí θ, es cateto opuesto, que es y, sobre cateto adyacente, que es x. Aquí está x. Entonces ya podemos sustituir y sobre x en vez de seno de θ. Por lo cual, estas anteriores fórmulas vamos a reemplazarlas utilizando las y sobre x. Y nos quedan de esta nueva manera para las franjas claras y de esta para las franjas oscuras, siguiendo las mismas condiciones de que en n tienen que ser los enteros 1, 2, 3, etc. Y de que para las oscuras tienen que ser estos impares para que nos queden decimales y así no haya uniformidad y se vean las diferencias al superponerse. Ahora veamos un ejemplo. Dice, en el experimento de Young, las dos rendijas están separadas 0.04 milímetros y la pantalla se encuentra alejada 2 metros de las rendijas. La tercera franja clara a partir del centro está desplazada 8.3 centímetros de la franja central. Hay que determinar la longitud de onda de la luz que entra y en dónde aparecerá la segunda franja oscura.